Bendito sea el poderoso nombre del Señor Jesús. Y la lectura primordial, principal de la que quiero decirle, porque eso es lo que yo miraba, ¿verdad? Entonces, y sé que esta lectura es la que más puede dar con esa palabra. Bendito el nombre del Señor. Dice Deuteronomio 11:8: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que la había de darla, ellos y a su descendencia. Dice, tierra que fluye leche y miel. Lo comienza diciendo en estas bendiciones de la tierra prometida, dice, guardad pues todos los mandamientos. O sea, lo primero que el Señor le dice, guardad todos los mandamientos. O sea, tiene que tener un cuidado, dice, de guardar los mandamientos. Y esa lectura sobre todo la escogí por eso, porque yo miraba a una persona, o sea, con letra N, ¿verdad? Para que pueda entender. Y yo miraba que él está, ¿verdad?, cuidando, trabajando. Yo estoy trabajando también, pero él también está trabajando en su lugar, y él está como protegiendo, ¿verdad?, ese lugar donde yo estoy. Entonces, porque miraba más personas también que quería como acercarse, entonces él estaba como protegiendo. Entonces le dije que no sé, y yo miraba que él es el principal, también veía que es dentro de Estados Unidos, todo Florida, Estados Unidos. Entonces le dije que no se preocupara por mí, porque yo estoy, ¿verdad? Yo sé que él era el principal, que había, ¿verdad? Él es el principal y que él ganó este lugar. Entonces eso era lo que yo le dije, que no se preocupara por mí, ¿verdad?, que yo siempre voy a estar ahí para él, porque yo miraba que yo estaba con él en eso también, en ese trabajo. Entonces, y que yo siempre voy a estar ahí. Entonces, porque él también es el principal, y yo miraba de que estaba, ¿verdad?, cuidando. Luego también veía también a un pastor que es de otro estado también, en donde también él estaba ahí cerca, como también de cierta manera también protegiendo. Bendito nombre del Señor. Y por eso me llama la atención esta palabra, bendito nombre poderoso del Señor, porque dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis, dice, fortalecidos y entréis y poseáis la tierra. Entonces, para que poseáis la tierra, o sea, realmente Dios le da la tierra a quien va a poder, ¿verdad?, los lugares, a quien va a poder trabajarlo, porque realmente sobre todo lo que yo pensaba predicar, es donde dice la palabra del Señor también, por tanto todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, porque si en algo tenemos problemas es con eso, ¿verdad? Usted tal vez por librar a uno mata al otro. Entonces, y tal vez, ¿cuál es el problema con eso? Cuando dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, porque usted y yo tal vez, y no, tal vez no son todos, ¿verdad?, pero algunos, tal vez ni bien ha hablado el otro y ni sabe qué es lo que está diciendo, y ya usted lo malinterpreta. El peligro de la malinterpretación, por una mala interpretación pueden ir a matar a otro. O sea, el hermano tal vez ni siquiera tiene intención dentro de él, le dice una palabra y resulta ser que ya ni puede mencionar una palabra, porque vienen y lo van a aventar a matar. Aquel le busca todo y le rebusca todo, ¿verdad?, porque en son de santidad, en son de que somos santos, y acaba con el otro, arremata. Entonces, y realmente estamos en un problema tan serio. Por eso Jehová dijo, no tendrás dioses ajenos adelante de mí. Y cuando él dice eso, no está hablando de ningún hombre, ninguna mujer en el mundo, porque es que estamos en un gran problema, que es que quieren hacerlo ya prácticamente ya como una ley, obligado que adoremos al hombre, que adoremos al hermano, a la persona, ¿verdad? Si solamente falta que diga fulano de tal, vaya, adoren este nombre totalmente. Ya, seamos sinceros, y ya no, y ya, ¿verdad?, y ya prácticamente sin andar sin rodeo, es que ya solamente falta que eso diga, porque en el corazón, en la mente, eso es lo que hay.
diciendo, no hombre, pues tienes que adorar, seguir a este, no sigas a los otros, seguirlo a él, como que poniendo este es Cristo, este es Jesús, o sea, este es el santo, este es el verdadero, este es el yo soy, cuando realmente a quien tenemos que seguir es aquel que un día nos rescató, aquel que llegó a nosotros, que llegó a usted cuando ninguno de nosotros estaba ahí, cuando usted no estaba ahí, cuando Él llegó donde mí. Entonces a ese que tenemos que seguir, y a Él no se mira, pero no podemos darle gloria, darle honra a ninguna persona en el mundo, y ya solamente ese es el problema, que quieren de que ya no podemos mencionar ni una palabra de la Biblia en veces, ni una palabra, porque ya malinterpreta que lo dijo por aquel, ¿verdad? Por el otro, o sea, y que le quiere hacer daño a aquel y el otro, cuando aquel ni siquiera lo pensó en la mente. Entonces, pero aquel va adelantado, ya va maquinando con una gran bomba, ¿verdad? Entonces va viendo cómo, ¿verdad?, explota su gran santidad, pero realmente qué error y qué equivocación tiene el ser humano, porque ya estamos en un tiempo donde no es como antes, que podíamos decir cosas nosotros, podíamos hablarla y sin miedo de nada, porque es una persona, en otras palabras, inocente de la palabra que está diciendo, inocente de lo que está, ¿verdad? Porque no tiene esa maldad, esa malicia dentro de él, en su mente. Entonces, y por eso dice, sea pronto para oír. ¿Por qué? Porque va a inventar más de la cuenta, se va a hacer aquel, ¿verdad?, ni por cerca, como dice la palabra del Señor, huye el impío sin que nadie lo persiga, dice, pero el justo dice que está confiado, dice, ¿verdad? Entonces, como un león, dice, ¿por qué? Porque el león se echa, ¿verdad?, y está confiado. Entonces dice que todo aquel que es íntegro también está confiado. Pero ¿cómo puede estar confiado una persona si de repente todo está en paz, ¿verdad?, y te avienta, como dice, ¿verdad?, todo lo que quiere para destruirte? Entonces esa es la situación que vivimos. Por eso dice, sea pronto. Antes podemos platicar, podemos hablar, y no tiene esa preocupación que lo dijo por esto. Sacan unas interpretaciones que ¿quién las entiende? Imagínense. Entonces, o que Dios le dijo una palabra a usted y que supuestamente que esto otro quiere decir, cuando Dios se la dio, es a usted realmente, me la dio a mí. Entonces estamos en esos tiempos tan peligrosos realmente, en donde ¿de qué le sirve que usted por defender a otro, ¿verdad?, mate al otro? Siempre usted es el criminal. En ese caso, el que se convierte en un criminal es usted, en un asesino. Entonces, ¿por qué? Y en son de ser santo, de santidad. ¿Por qué? Porque quiere ser más grande que todo y que éste tenga, ¿verdad?, la mayor posición, cuando es Dios el que posesiona. Aunque usted niegue mi posición, no lo va a poder quitar, aunque usted niegue. Por eso dice la palabra del Señor que no dice, hagáis, dice, alarde, dice, ¿verdad?, de vuestro poderío. Entonces, porque aunque usted niegue, lo que Dios me lo dio a mí, lo que Dios le dio a usted, se lo dio a usted, y eso nadie lo puede quitar. Entonces, con matar al otro, con destruirlo, ¿qué es lo que va a ganar? Irse al infierno usted también, por cruel, por despiadado, ¿verdad? Entonces, porque supuestamente, como dice la palabra del Señor, llegarán días, dice, en que cualquiera que os mate pensará que rinde culto, dice, a Dios. Entonces, cualquiera que os mate, llegará el día que cuando los expulsarán, dice, de las sinagogas, y pensarán que hacen lo bueno, pensarán de que ellos están cumpliendo con eso, que están agradando a Dios. Entonces, cuando realmente ellos se quedarían con toda su sinagoga, y Jesús, que lo corrieran, Él seguía siendo el Hijo de Dios. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y esos son los tiempos que nosotros vivimos. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, ¿quién fue el que ganó? Porque Dios pone el que quiere, porque usted quería ganar, ¿verdad?, pero realmente Dios pone a quien Él quiere, porque Él sabe que no, como decía uno, no se le van a subir las tripas, dice, a la cabeza. Entonces, porque se le sube, imagínense. Entonces, por eso es que Dios pone el que Él quiere, porque hay personas que apenas una pequeña cosa, ¿verdad?, y es que se van con todo. Su poco de poder de Dios, de presencia, lo ocupan para eso, para estrellársela con todo al prójimo, al otro. Y nosotros, por eso me administraba mucho esa palabra que dice, ¿verdad?, que oí el día de ayer. Entonces, porque precisamente yo eso es lo que había pensado en la mañana, que no tengo que poner la mirada
en ninguna persona de este mundo. Yo sé que hay gente que lo quieren también a uno y sé que están conmigo porque conocemos quiénes son también. Entonces, pero tenemos que poner la mirada en el Señor Jesús, tenemos que poner la mirada en Dios, porque Él es el que nunca nos falla a nosotros. Y por eso dice, ¿por qué me puedes amar? ¿Por qué te puedo amar si no tuve un padre? Si no tengo quizás familia a mi alrededor que estén, usted tal vez se siente bien protegido, bien grande, porque tiene bastante ahí, ¿verdad? De su lado, pero tal vez yo no tengo nada. Entonces, pero si estoy de pie, es porque Dios me ha sostenido estos 20 años, es porque Él me ha oído cuando sé que han querido terminar, ¿verdad?, conmigo. Y si estoy de pie y sigo predicando su palabra, es porque me ha sostenido, es porque no me puso un pastor, es porque no me puso un hermano, es porque no me puso un evangelista, es porque fue Él mismo quien me puso a hacer lo que hago. Y por eso es que no he temido, si no yo fuera, mire, pero como decimos, pan comido hace tiempo hubiera sido, yo no existiera, pero como no fue un hombre, no fue nadie quien me puso, entonces por eso sigo predicando la palabra de Dios. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y por eso dice en esta palabra, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis, dice, fortalecidos y entréis y poseáis la tierra, a la cual, dice, pasáis para tomarla. Dice, y para que os sean, dice, prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que la había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra, dice, a la cual entráis para tomarla, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, dice que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres, dice, cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, mando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. Y dice, la temprana y la tardía recogerás tu grano, dice, y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. Tierra, dice, y cierre los cielos y no haya lluvia, porque ¿quién es que puede, verdad, cerrar los cielos y que no haya lluvia? Es Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso usted no puede hacer bromitas con Jehová, diciendo, verdad, en su mente y en su corazón, yo estoy deportando a Jehová, estoy deportando a Dios, yo estoy venciendo sobre Él, porque de Él nadie se puede burlar. De Él nadie se puede burlar. Él es Dios. Y se lo dije la semana pasada, no lo dije predicando, pero lo dije así como hablo, ¿verdad? Literalmente también. Y lo dije de que no intente en su corazón, en sus pensamientos, pensar que está deportando a Jehová. Porque en el mundo hay gente que tiene sus nombres, pero quiero decirle de que Jehová es Jehová y Él no puede ser burlado. De Él nadie se puede burlar, de Él nadie se puede creer de que tiene el poder sobre Él, porque Él es Jehová y a Él nadie le puede ganar. Por tanto, que no se pierda el temor de Jehová, que no pierda el temor. Y yo siento en mi espíritu lo que yo le estoy diciendo, que no se le olvide que Él es Dios, que no se le olvide que Él es Jehová,
y que Él no puede ser burlado por nadie. Que no intente dentro de usted decir, bueno, como la palabra ahí dice y comienza con J, entonces voy a deportar a Jehová, porque quiero decirle que ese nombre no es un nombre cualquiera. Ese es el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es su Dios desde la eternidad. Él gobierna sobre todo el mundo entero. Y Él puede cerrar los cielos, dice la palabra del Señor. Él puede encender su furor, su furia. Él puede también hacer que no llueva. Entonces, como puede ser que llueva también. Y Él no es un hombre cualquiera, un hombrecito al que usted puede tomar, ¿verdad? Y puede hacerle un daño. Recuerde que Él no. Entonces Él es Dios. Él no es de carne, de hueso como nosotros. Él no es como usted, como yo, que si se cae se golpea. Entonces, pero Él no es como nosotros. Él no es como usted, que ya cuando vaya más viejito, ¿verdad?, se le van a comenzar a arruinar todo, ¿verdad?, sus órganos. Entonces se va a comenzar a deshacer todo por dentro, y aunque no quiera, y por muy bien que se encuentre en este momento y se ría, se burle de cualquier otro, pero quiero decirle que a usted también se le va a podrir algo en algún momento. Sus órganos, su cuerpo se le va a debilitar. A mí también, porque todos nosotros del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Por eso usted no se puede sentir tan grande y humillar a aquel que está enfermo. Si hay algo que nunca yo he hecho, ha sido eso, burlarme de una persona enferma. Y aun cuando yo, sabiendo que estaba también sin ningún problema, menos cuando sabes que tienes un pariente o que tienes a un familiar que también le ha pasado una cosa de esa. Porque puede ser que a ese le pase una cosa, pero a ti se te muera tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, se te muera un hermano, se te muera lo que más tú amas. Entonces, o tal vez no se te muere, pero va a llegar el momento. Imagínense, si no puede ser perfecto, ¿verdad? Y usted puede decir, es que Jesús necesita una persona perfecta. Quiero decirle que hay pastores que están predicando y son impedidos, y en realidad cuando tú lo miras, ellos están gateando por el suelo y son pastores. Así que Dios no busca lo perfecto, porque Él era perfecto, y como Él pagó, y Él siendo tan perfecto, sin imperfección y sin golpe en su cuerpo, que dejó que lo clavaran, que le rompieran sus pies, que le rompieran sus manos, que le desangrara su frente, que le hirieran, lo cortaran su costado. ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí. Él dejó que lo despedazaran a Él de esa forma, para que tú pudieras ser salvo, yo también. Entonces, así es que usted no es perfecto, porque si ya usted ya está usando lentes también, ya porque está viejito, ya está choco, ya no, entonces quiere decir que ya no es perfecto, ya no califica para ser eso perfecto que Él dice, ¿verdad? Entonces, donde lo quiera buscar, ya va ancianito, ya se le va a ir arruinando todo, porque todos vamos para ahí. Entonces no se puede reír del otro, no se puede burlar de eso, ni creerse el más grande, que por eso yo califico. El día que lo estén enterrando a ustedes, hasta ahí va a llegar, ¿verdad?, su grandeza, hasta ahí va a llegar su gloria, hasta ahí va a llegar lo que usted se cree hacer, lo que yo me creo hacer. Pero hay uno que no envejece, hay uno que nunca muere, hay uno que siempre, Él sí va a estar por una eternidad, y es aquel que hace más de 2000 años murió en la cruz del Calvario. Él sí, pero usted y yo no. Usted y yo a Dios quizás le daremos, quizás puede ser que lo enojemos o le demos risa, ¿verdad? Entonces cualquiera de las dos cosas le podemos dar a Dios. Pero realmente, si Dios quiere, Dios puede hacer lo que Él quiera. Somos nada nosotros, porque tú no eliges el precio de tu ministerio. Si el precio de tu ministerio fuera, tal vez, ¿verdad?, que te quiten a tu esposa, a tu esposo, que tengas un problema de salud, no tuviera esa gran boca para hablar y para humillar a otra persona. Entonces, si fuera tu hijo, tu hija que estuviera en esa condición, te aseguro que estuviera bien calladito posiblemente. Entonces, y a veces, por eso es que David decía en ocasiones, tuve envidia, decía, de los arrogantes, decía, ¿verdad?, los orgullosos, o sea, de los que se creían que eran tanto. Pero decía él, pero cuando llegué, dice, a la casa de Dios, me di cuenta cuál es el fin, dice, de ellos. Porque aunque él tal vez no tenía una casa de oración donde él iba, que era de él, porque el ser humano se siente grande con una cosita que tiene, que ni siquiera, ¿verdad?, es suya, es rentada.
Entonces de ahí lo pueden sacar cualquier momento también. La va a perder un día, quiero decirle, se va a quedar un día también. Entonces no nos sintamos dueños. Por eso me gusta una alabanza que dice que no te sientas dueño de nada, porque ni siquiera eres dueño de ti mismo, ni yo soy dueña de mí misma. Porque quiero decirle que el día que usted se muera, su alma va a salir, su espíritu, pero usted, su cuerpo, se va a podrir en el polvo. Entonces su casa se va a quedar ese día. Ese carrito que tanto cuide, que no se lo toquen, esa casa se va a quedar. Todo lo que usted tiene. Yo quiero decirle que en este tiempo hay tanta gente con tanta necesidad, y quizás gente que tiene un montón de dinero, ellos no le dan quizás, ¿verdad? Nosotros desearíamos tener para darle al que no tiene, pero hay gente que tiene y aún teniendo no le dan al que no tiene, aquel que sí lo necesita. Pero quiero decirle que cuando se muera, en el cajón no le van a poner todos esos millones tampoco. O dígame usted que si a quien le pusieron los millones el día que lo enterraron, ni siquiera se dio cuenta cuál era su caja, qué color era, cómo se la van a poner ese día que se muera. Ni siquiera eso le van a poner en ese lugar. No le van a comprar, ¿verdad?, el gran mueble grande para ponérselo encima del cajón y que adorne su tumba cuando esté muerto, porque ahí se terminó todo. Así es que nosotros somos nada si por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, usted predica la palabra del Señor, usted tiene lo que tiene. Lo que tiene que estar es agradecido con Dios porque le concede ese privilegio, porque Dios se le permite, y dé gracias a Dios que a usted no le pasa nada por humillar a una persona que tal vez, ¿verdad?, tenga un problema en su salud, porque eso lo hemos visto muchas veces. Yo recuerdo una vez que hubo una persona que se burló de una persona que esa persona era inválida, y sabe que cuando iba caminando ese otro se cayó y quedó peor que el otro. Entonces, porque eso es malo delante de los ojos de Dios. Eso es malo delante de los ojos de Dios. Usted está haciendo cuando hace eso como hacía, ¿verdad?, los perros con Lázaro, que le lambían, dice, sus heridas. La persona que hace eso le lambe las heridas a ese que está enfermo. Dese cuenta que cada vez que usted hace eso lo está lambiendo. Por lo menos los perros lo limpiaban a ese enfermo. Entonces, así es que no nos sintamos nosotros, ¿verdad?, que somos la gran cosa, porque no lo somos. Si lo que tenemos lo tenemos por gracia de Dios, si lo que tenemos, porque si la gracia no hubiera llegado donde usted no estuviera donde esté este día. Piense en eso. Si la gracia no hubiera llegado donde usted no fuera lo que es o donde está en este momento. No sé en qué lugar, posiblemente oyeran de usted, pero no estuviera en esa posición. Entonces, fue la gracia de Dios que se derramó sobre usted para que fuera lo que usted es. Y por eso nosotros somos nada. Él nos encontró a nosotros cuando nadie nos encontraba. Y por eso tenemos que agradecerle al Señor, porque siendo nada y merecedores de nada, nosotros estamos en este lugar todavía viviendo. Dice la palabra del Señor, bendito el poderoso nombre del Señor. Dice, y sirváis a Dios ajenos y os inclinéis. Luego dice, y se encienda el furor, ya lo vimos eso. Dice, por tanto, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andéis por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos, dice, sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, dice, será vuestro.
desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros. Mire, dice, ni el miedo ni el temor se sostendrá delante de vosotros si teméis a Jehová. Entonces dice vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisares, como Él os lo ha dicho. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Mire, dice la bendición y la maldición. La bendición y oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos. O sea, dice, la bendición si oyere los mandamientos de Jehová. Y entonces dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. O sea, que dice que si te portas bien, la que va a estar conmigo es la bendición. Si tú caminas en temor de Jehová, la bendición estará contigo todo el tiempo. Pero dice que si se porta mal es la maldición la que va a estar ahí, imagínense. Entonces, si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, dice, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, dioses ajenos que no has conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Mire, tenía un lugar donde estaba la bendición. Estaba, dice, en Gerizim la bendición, Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales, dice, están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en Araba, frente a Gilgal, junto al encinar de More, porque vosotros pasáis el Jordán para ir, dice, a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos sus estatutos y sus decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Bendito el nombre poderoso del Señor. Eso es lo que nosotros vemos cuando ellos iban caminando. Dice que habían mandamientos que el Señor, ¿verdad?, le daba al pueblo para que poseyera. O sea, le está diciendo, mira, si tú me obedeces, si tú sirves a Jehová cumplidamente, la bendición va a estar contigo. Si tienes temor de Jehová en ti, entonces la bendición estará contigo. Pero le dice, pero si tú no temes, entonces le dice, también le dice que la bendición no va a estar, ¿verdad? ¿Y a dónde dice que se encontraba la bendición? En Gerizim. O sea, habían dos lados, como dice, el lado bueno y el lado malo. En el malo es donde todo aquel, vea, que desobedeciera, le tocaba lo malo. Pero dice que el que fuera obediente, todo el que esté conforme a la voluntad, o sea, el que esté en la perfecta voluntad de Dios, estaría en el monte Gerizim, porque ahí estaba la bendición de Jehová, en el monte Gerizim. Por eso dice que todo aquel que perteneciera y que fuera obediente a Dios, era en ese lugar donde tenía que hacerse, era ese lugar donde tenía que estar. Pero todo el que desobedeciera iba a estar en el otro lado. O sea, así como dice, ¿verdad?, que hay dos lados, dice, dos caminos. Imagínense, dos puertas, ¿verdad? La puerta angosta, o sea, el camino también angosto, el ancho, y la puerta también. Entonces, es decir, de que Dios siempre ha marcado por dónde tú tienes que caminar, qué hacer, qué no hacer, que yo tengo que hacer. Y por eso dice que esos mandamientos, ¿qué hacían ellos? Enseñárselas, dice, al pueblo, ¿verdad?, y también a sus hijos, dice. Entonces quiere decir que ellos, si no quieren oír la palabra de Dios, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Orar, interceder. Por ejemplo, cuando usted mira bien
la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor también? Que para ser ministro, o sea, para tener, ¿verdad?, un lugar para que tú cumplas como tiene que ser la palabra de Dios, que todos tus hijos tienen que estar sirviendo a Dios, si no, no puedes pastorear, si todos tus hijos no son un ejemplo. Pero si eso lo llevamos cumplidamente, como dice que no puede ser pastor, o sea, no califica para ser. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, que el padre dice también, vea, no pagará por los hijos, y los hijos no pagarán por el padre, que cada uno individualmente dice que tiene, dice, que hacer su parte, tiene que buscar su salvación, porque cada uno va a dar cuentas a Dios en aquel día. Entonces, es decir, de que usted y yo, si el hijo no le sirve a Dios y le ha hablado la palabra de Dios, entonces él va a ser el que va a ser responsable delante de Dios. Pero si el padre, ¿verdad?, también no le sirve y el hijo sí le sirve, entonces el padre se va a perder. Pero cada uno de nosotros tendrá que presentarse delante de Dios. Pero la responsabilidad, lo que dice ahí la palabra, es que se le enseñe, dice, a todos, que le hable, dice, a todos ellos. O sea, a todas. ¿Cómo está diciendo eso entonces? Que va de generación en generación, que en todas partes donde vaya hablara de esa palabra. Por eso que el enemigo va a querer que usted, que es el portador de la palabra, que yo, que soy portador de la palabra, nos acobardemos, tengamos miedo, ¿verdad?, porque se oye la gran voz, entonces que temamos y que lo escondamos y que por eso, ¿verdad?, ya no hablemos más, porque esa es la misión del enemigo, ¿no cree usted? Ya no vernos predicar más por este medio, que ya no hablemos más la palabra de Dios. Pero quiero decirle que hay una cosa que el enemigo no te puede robar y no me puede robar. Es lo que Él puso dentro de nosotros. Es el ministerio que Él puso dentro de nosotros. Es la salvación que Él ha puesto dentro de nosotros. Es lo que un día nosotros fuimos delante de Él y lo recibimos como Señor, como Salvador de nosotros. Eso no te lo puede robar, eso no te lo puede quitar. Ellos te pueden matar hasta tu propio cuerpo también, pero no te pueden robar lo que tú has hecho para Dios, lo que tú has trabajado para Él, lo que estás haciendo, lo que tú eres. En este mundo es cierto, vas a pasar tribulaciones, vas a pasar tristezas, vas a pasar humillaciones, porque todas las humillaciones que te hagan, eso es llevar la cruz de Jesucristo también. Eso es llevarla, eso es sufrir por Él también. Lo que tú tengas que vivir también y que tú no lo buscaste, eso es sufrir por causa del evangelio también. Porque afuera los que no le sirven sufren, y los que se meten a la mara le pegan una golpiza cuando va entrando a la mara también, para que le sirva al diablo. Así como el diablo lo recibe dándole una golpiza también, para que vaya y también, ¿verdad?, haga su trabajo. Pero cuando venimos al Señor, a mí Dios no me golpeó, Jesús no me golpeó cuando vine a Él. Él tuvo tanto cuidado conmigo que Jesús cuidó de que todo estuviera bien conmigo desde un principio. Él no trabajó conmigo dándome golpes, Él trabajó conmigo amándome, protegiéndome, cuidándome. Él trabajó conmigo diciéndome palabra bonita, porque Él a mí me ha construido, ha sido de eso. Y cuando quiere que me aparte de lo malo, Él me lo hace saber, me lo habla. Él mismo pone en mí el sentir que no lo haga. No tengo necesidad que me golpee, no tengo necesidad que me acribille, porque yo tengo el Espíritu Santo y Él me hace saber lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, ¿hasta cuándo tengo que estar en una situación y cuándo no? Y así que usted brinque y haga lo que quiere y quiera que por la fuerza tenga algo para complacerlo a usted. Si eso me destruye, yo no lo voy a tener también. Pero si Dios me dice tenerlo, yo lo voy a tener. Entonces, aunque a usted no le guste, pero realmente Dios sabe cómo tiene a cada uno, cómo lo va llevando, ¿verdad? Porque yo no estoy siguiéndolo a usted, vea cómo usted está haciendo, que yo no estoy atrás de usted. Yo siempre vengo a predicar la palabra de Dios, lo que considero en ese momento que es palabra de Dios para usted, para mí. Y a veces quizás sí es cierto que también lo he regañado, ¿verdad? Pero mi propósito no es que se vaya del evangelio, ni lo hago tampoco para sacarlo de la iglesia, ni lo hago para que usted suelte el ministerio. Si una cosa le digo, entonces si se lo digo para que usted tema también a Dios, para que usted también crea que usted necesita también ser cambiado, ser transformado. Pero lo más mejor efectivo que usted puede ser, ¿sabe qué? Orar al Señor, interceder por cada uno, que se aparte del mal. Porque se dice la palabra del Señor, que con el temor de Jehová dice que los hombres se apartan del mal, ¿verdad?
Entonces, pero como eso es lo que más cuesta, ¿vea? Amar a las personas cuesta más y ser nosotros bien crueles con ellos, usted sabe que eso no cuesta mucho, eso es luego. Y por eso es que necesitamos nosotros empaparnos con Dios, necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos toque profundo a nosotros, para que cuando Él nos toque profundo saque y ponga convicción en nosotros. Necesitamos ser convencidos dentro de nosotros mismos, necesitamos esa convicción de pecado, porque cuando el hombre cae en una convicción de pecado, él se arrepiente de sus pecados, entonces, y ya no le hace falta más pecar, ¿verdad? Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en usted y en mí. Él es el que redarguye, dice la palabra del Señor, de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que te hace saber cómo te encuentras. Él es el que te hace saber que eres un mentiroso, que eres un ladrón, que eres un hechicero, que eres un brujo. Él es el que te hace saber cómo tú estás, ¿verdad? Entonces, que necesitas apartarte de ese camino por donde vas caminando, porque es camino de muerte, camino de incertidumbre, porque vas equivocado. Entonces, por eso es que Él necesita, y solamente el Espíritu Santo es el único que puede convencer al ser humano. El Espíritu Santo es el único que puede llenarte y que puede hacerte saber que tú necesitas buscar más de Dios, que necesitas orar, que necesitas ayunar, que necesitas leer la palabra de Dios. Eso lo provoca Él en usted y en mí. Eso, y es cierto, la gente también hay que animarla, hay que decirle, porque si usted no la anima, entonces la gente también se le olvida. A veces se nos está olvidando y cuando nos recuerdan, vea, que tenemos que hacerlo y nos dicen, entonces usted también va a tener ese buen deseo. Y cuando usted oye que otro lo hace, usted también va a decir, yo quiero ser como él. Entonces no como, verdad, lo vaya tal vez por la fuerza, porque esto no es a la fuerza. Dios no obliga a nadie a ser salvo, todo es voluntariamente. Y las cosas que se hacen voluntariamente es bueno. Pero lo que no es voluntariamente, ni aunque se lo metan con vara por la boca, ni aunque se lo den por la fuerza, usted no lo puede pasar, porque por la fuerza, vea, como que nada es bueno. Pero todo lo que es voluntariamente, usted lo hace contento, lo hace feliz, lo hace agradeciendo a Dios, lo hace usted porque usted es una persona tocada por el Espíritu Santo, porque usted no le está sirviendo a Él por la fuerza, porque usted está agradecido con Él por el sacrificio que Él hizo en el madero, porque usted sabe de que Él es el único que puede cuidarlo, que Él es el único que lo consuela cuando otros, ¿verdad?, lo maldicen, lo maltratan. Él está ahí no para maltratarlo, no para humillarlo, sino para levantarlo, no para tener malas intenciones contra usted, contra mí, sino para llenarlo de su amor. Posiblemente su dureza y su crueldad dependa porque no tuvo amor también, no tuvo nadie que lo cuidara, que lo amara, y por eso, ¿verdad?, usted se comporta de esa forma. Muchos por eso hemos tenido actitudes también de esa forma, o a veces está atrás de una persona nomás porque necesita ser amado y sabe que en esa persona lo va a encontrar. Entonces es lo que más se parece al amor del Señor, cuando usted lo busca en una persona, personas que la va a tener, y eso es lo que usted lo va a sostener en el camino de Dios, porque va a decir, ninguno me amó como Él, ninguno, dice. O cuando yo estaba niña, que perdí a mi padre, yo recuerdo que llegaban de mi familia, por eso yo le sirvo a Dios, porque yo vi en mi familia gente que amaba a Dios de veras. En ese tiempo yo miraba el amor de ellos, veía que mi familia era tan distinta a los demás, que llegar donde ellos, es que nunca vi una mala cara en ellos para mí. Entonces, y yo siempre tengo ese buen recuerdo de ellos, de que ellos fueron conmigo. Yo recuerdo, yo llegaba donde mi tía, que se llama María Sáenz, y ella nos agarraba besos a nosotros con mi hermanito, siendo niño, que había muerto mi padre. Ellos no se aprovecharon de maltratarlos a nosotros, porque no teníamos padre. El mundo afuera, entre que no tienes padre, no tienes madre, y tal vez estás solo, más acaba de terminar contigo, porque como estás desamparado. Pero quiero decirle que con mi familia no fue así, y aún hay familias que hacen eso con su propia familia, pero en la mía no fue así. Por eso es que yo le sirvo a Dios, porque yo vi a la gente que era la que yo más podía llegar donde ellos,
que amaban a Dios, que servían a Dios, que daban testimonio de Dios. Y la gente lo decía también, no porque solo yo lo diga. Entonces que no habían personas como ellos en ese lugar. Y es cierto, yo iba una y otra vez, podía quedarme ahí las veces que fuera, y yo no vi en ellos un maltrato, yo no vi en ellos una cosa que me desagradara. Así que vi un lugar donde podía llegar y ser tan feliz y poderme sentir que quería vivir era donde ellos. Así crecí en ese lugar. Por eso yo le sirvo a Dios, porque yo sé que eso fue Dios que lo hizo. Porque si mi familia hubiera sido diferente, yo no le sirviera a Dios. Pero eso me hizo saber que cuando me invitaban a las reuniones de los católicos, me sentí incómoda y comencé a decir, bueno, ¿y cuál es la verdad entonces? ¿El evangelio o la religión católica? Y miraba que ellos eran unos criticones unos con otros, pasaban todo el día comiéndose, que se aborrecían unos con otros y no cambiaban, andaban en la fiesta, andaban por todas partes. Entonces ellos iban y era igual todo para ellos, eran tan malcriados, unas grandes malas palabras que ellos decían. Entonces yo decía, pero ¿cuál es la verdad entonces? Estos dicen que son renovados, pero dicen que son renovados del catolicismo. Pero yo decía, ¿cuál es la verdad? Comenzó aquella duda en mí a meterse en aquel momento. Pero en una noche yo pude ver que el Señor Jesús venía por su pueblo. Y oí la voz que me habló cuando yo tenía 16 años. Y oí la voz que me dijo que el camino, que era el evangelio, que yo siempre había pensado que ese es el camino, que es la verdad, que ese era. Yo miré cómo los evangélicos eran levantados en aquel momento. Miré que ellos tenían un pantalón negro y tenían una camisa blanca, hasta acá aquella camisa, y con una Biblia negra en su mano. Y miré que todos ellos fueron levantados para recibir a Jesús en los aires. Y desde arriba me habló aquella voz. Dios no permitió, aún sin ser cristiana, en aquel momento, de que me fuera a ir a desviarme por otro camino. Eso me mantuvo más claro que nunca de saber que no estaba equivocada, solamente que yo no era cristiana, porque yo no sabía cómo hacerlo. Yo no sabía cómo rendirme a Jesús. Yo quería hacerlo porque yo oía del infierno, pero yo no sabía cómo hacerlo. Yo no sabía que era tan sencillo, tan fácil, que había que doblar las rodillas y pedirle perdón a Él, pero no sabía cómo hacer la confesión de fe, porque dice la palabra del Señor que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca, si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón dice que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa palabra yo no sabía cómo confesarla. Yo quería hacerlo, estaba triste, lloraba, quería encontrarme con Él, pero estaba tan lejos de mí al mismo tiempo. Quería recibirlo, quería convertirme a Él, pero yo no podía, porque no sabía cómo hacerlo, porque yo no tuve, aunque tuve mi familia que amaban a Dios, servían a Dios y oían que ellos hacían culto, hacían vigilia, pero a mis años cuando oí eso no tenía ese conocimiento cómo hacerlo también. Entonces quería hacerlo, pero no podía. Entonces y yo decía, ¿cómo puedo hacer para llegar a Dios? ¿Cómo puedo hacer para saber? Hasta que en una ocasión me invitaron a una célula de la iglesia Elim, El Salvador. Se dice que es la iglesia más grande del Salvador. Y fui a la capital y me invitaron a una célula en ese lugar de la iglesia Elim. Y por primera vez yo sentí al Espíritu Santo. Por primera vez sentí esa felicidad en mí. Y eso que había, que era distinto a todo. Entonces eso era el Espíritu Santo. No sabía qué era. Hasta más después fue cuando me di cuenta que, como a los 2 años después, me di cuenta, o 3 años quizás, de que ese era el Espíritu Santo que me había tocado en aquel momento. Entonces, es decir, que cuando Dios te preservó desde antes que naciera, como lo hizo con Jeremías, Él se va a encargar de protegerte, de mantenerte. No importa lo que pases,
pero Él, si tú tienes en ti ese deseo de servirle a Él, Él te va a proteger, Él te va a sostener, porque el que se encontró contigo, conmigo, fue Jesús, bendito el nombre del Señor. Él fue el que se encontró conmigo y por eso yo le sirvo al Señor, bendito el nombre del Señor Jesús. Poderoso nuestro Dios, por eso usted que no le sirve al Señor, quizás en este mundo lo habrán masacrado, lo habrán, yo no sé por qué haya pasado, quizás en una cárcel, ¿verdad? Esté en una condena posiblemente, pero no importa dónde se encuentra, conviértase a Jesucristo y solamente Él puede consolarte. No importa si tienes que morir, pero si mueres en Él, si mueres sirviéndote. Yo siempre digo, y yo tengo un lema y digo, el problema no es que tú te mueras, el problema no es que yo me muera, el problema es para dónde vas el día que te mueras, para dónde vas a ir el día que partas de este mundo. Porque este mundo donde vivimos, esta tierra, solamente es el medio donde usted puede conocer de Dios. Este es el medio donde usted va a firmar su pasaporte para donde usted va, para el cielo o para el infierno. Entonces procure sellarlo y ir a estar con el Señor, con Dios en aquel día. Porque si no, habrá sido en vano su estadía en este mundo. Ha sido en vano haber nacido. Es mejor que no hubiese nacido si usted no le sirve al Señor. Por eso quiero decirle que el que ha estado conmigo cuando me siento sola se llama Jesús. Él nunca me ha dejado. Se llama Espíritu Santo. Y de una o de otra parte vendrá siempre la respuesta, vendrá el socorro del Señor, vendrá la ayuda del Espíritu Santo. Entonces de una o de otra parte vendrá cuando tú le sirves al Señor. Puede ser, ¿verdad? Si de una parte, como dice, si una puerta se cierra, otra puerta se abre. Pero una cosa es cierto, de que Él es el que nos direcciona, el que nos llena de su amor, el que nos hace saber que somos para Él y que somos su pueblo, somos su nación, somos la iglesia que Él escogió, bendito nombre del Señor. Somos la iglesia que Él está preparando o ha preparado para que un día desaparezcamos, porque ese día no es que su iglesia o aquí no hay iglesia, usted puede decir, esta es la iglesia mejor que hay, ¿verdad? Tal iglesia la mejor iglesia, o la mía, la mejor iglesia. Mentira. ¿Quién le dijo a usted que esa es la mejor iglesia? ¿Quién le dijo a usted que la suya es la mejor iglesia? No se deje engañar. La mejor iglesia es la que está a nivel mundial. La mejor iglesia es aquella que se ha rendido a Jesucristo como Señor y Salvador. La mejor iglesia es aquella que un día vino y le sirve a Él. No importa en qué parte del mundo se encuentre. No importa si solo son 2, 3, 4, 5, 6, 7. No importa si tiene 1000 o si tiene 3000 o 10,000 o si tiene 50, 100, 500. Pero la mejor iglesia no es la que usted cree. Porque si realmente esa fuera la mejor iglesia, estaríamos nosotros perdidos, ¿verdad? Pero esa no es la mejor iglesia. La mejor iglesia es todo aquel que ha recibido al Señor como Señor, aquel que se guarda, como dice, en santidad, procurando vivir para Dios. La mejor iglesia es aquella que se entregó a Él un día, y no importa en qué parte del mundo se encuentre, pero si ahí se congrega un grupo, si ahí le sirve a Dios, esa es la mejor iglesia. Porque en aquel día puede ser que los que usted crea que son la mejor iglesia, la gran mayoría no se va a ir, y los que usted cree que se van a quedar, esos son los que se van a ir. Ese puede ser una sorpresa para muchos en aquel día, que los que creen que se van, no se van, y los que creen que se van a, verdad, que no se van, son los que sí se van a ir. Así que la mejor iglesia es toda aquella que le sirve al Señor, todo hombre, toda mujer, todo ser humano que está doblando rodillas, que está, verdad, intercediendo, que le ha servido a Él, que le está sirviendo. El mundo no te conoce quizás, pero Él sí te conoce donde tú te encuentras.
El mundo, tal vez la gente, ¿verdad?, no sabe dónde tú estás, pero Él sí te mira dónde estás. Así que la mejor iglesia es esa. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia mejor. Usted es la iglesia mejor en todo el mundo. Usted es la iglesia mejor en todas partes. La iglesia mejor es esa, en todas partes del mundo. La que le sirve al Señor, la que teme a Él, la que vive para Él, la que lo recibió en su corazón. Porque las cuatro paredes se van a quedar, pero ¿quién se va a ir aquel día? Va a ser usted y va a ser yo, si estamos preparados, ¿verdad? Entonces, así que no nos dejemos engañar o equivocar, o del pensamiento, ¿verdad? Mira, sirve a aquel, sigue a aquel, como dice la palabra del Señor. Entonces muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, dice, a muchos engañarán. Entonces así que dice, tengamos cuidado. Entonces diciendo, ¿verdad? Pues, o sea, ya falta poquito porque solo le mienten el nombre y adóralo a Él, porque en el fondo está diciendo, adóralo a Él. No adora a ningún hombre que tiene carne en este mundo, que duerme y que ronca también. No adora a ningún hombre que se pone pantalones, camisa. No adora a ningún hombre que también trabaja para subsistir en este mundo. No adora a ningún hombre que sabe de que depende de doblar rodillas y de interceder, que si no busca a Dios se muere también. No adore a ninguna mujer. No me adore a mí porque yo no soy Dios. Yo soy Fanny Chanet de Rubio, tengo nombre, ¿verdad? Entonces, así que no adore a ninguno, adore al Señor, porque si yo estoy mal delante de Dios y me pierdo, usted no se puede perder conmigo. Lo que sí le puedo dar es una palabra que Dios diga que usted haga eso. Y si usted considera y cree de que esa palabra viene de Dios, que a usted le va a ir bien si lo obedece, eso sí. Entonces, pero no es diciéndole, sígame a mí, porque en mí va a encontrar. Yo no le puedo salvar a usted, yo no puedo darle todo lo que usted necesita, yo no soy Dios. Así es de que yo soy también, como dice la palabra del Señor, los mismos ángeles le dijeron, ¿verdad?, a los apóstoles, no nos adores a nosotros, le dijeron. Entonces, porque somos consiervos tuyos también. Los mismos ángeles son consiervos también, y no recibieron ni ellos, que ellos sí deberían de recibir adoración porque son angelicales, porque ellos están viendo siempre al Señor. Sin embargo, ellos adoran a Dios también, son adoradores. Entonces, es decir que nadie puede salvar a nadie en este mundo. Todos somos mortales. Un día sí, vamos a decir, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Exorbida será la muerte en victoria en aquel día, dice la palabra del Señor. Entonces, pero mientras vivimos, tenemos que servir solamente al Señor. Yo soy llamada para predicar su palabra. Si esta palabra lo lleva al cielo un día, si esta palabra lo salva, ese es el propósito de nosotros. Darle dirección, orar por usted, que Dios lo cuide, Dios lo guarde y que usted le vaya bien y que esa palabra lo guíe, lo dirija, ¿verdad? Si podemos ser ese medio, pero si realmente el Espíritu Santo es el que puede dirigirnos, como me puede esa palabra a mí, se la puede dar a usted. Entonces, es decir, de que, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, como algunos creen, ¿verdad?, que solo lo que usted sabe es lo único y lo que yo sé es lo único. No, ella es tan profunda. Esa palabra es profunda, esa palabra es infalible, esa palabra es la única que puede guiarnos. Esa es la palabra más, como dice el apóstol Pedro, que tenemos que estar atentos, dice. Y si Dios dice, camina por esto, ¿verdad?, haz esto, entonces Él quiere guiarte. Porque recuerda que Dios sí, también, Él puso líderes desde siempre. Él puso siempre la gente que guiaba al pueblo, ¿verdad?, para que la gente siguiera. Pero quien lo guiaba era Jehová. Cuando Moisés comenzó, ¿verdad?, ¿quién fue que lo mandó? Jehová. Después quedó Josué. Pero ¿quién era el que estaba siempre por encima de ellos? Era Jehová. ¿Quién era el que guiaba a los profetas y le daba la palabra? Era Jehová. ¿Quién era entonces el que también guiaba a los jueces? Era Jehová de los ejércitos. Entonces, es decir que si oímos esa palabra vamos a estar bien, pero si ignoramos la palabra de Dios, podemos también, ¿verdad?, fracasar. Puede perderse usted, puede destruirse.
entonces debemos de oír lo que dice la palabra del Señor, porque ella es quien nos guía. Y siempre cuando Dios puso de dirigente sobre naciones, sobre lugares, una persona y le dio una palabra para que haga eso, sí, tiene que oír esa palabra para que haga eso, porque es el dirigente que puso ahí. Pero también él tiene que oír cuando un hermanito que parece que no hay por qué prestarle atención, Dios le dio una palabra a ese hermanito también, porque puede ser que usted esté equivocado y aquel tiene la palabra que lo va a ayudar a usted también y que lo va a guiar, porque hay pastores que no oyen a nadie, hay gente, gobernantes de naciones que no oyen a nadie, entonces creen de que ese no tiene una palabra de Dios, pero puede ser que ese tenga una palabra para darle también. Entonces aquí todos nosotros somos consiervos uno con otro, todo. La iglesia es la autoridad del pastor para que el pastor se someta a la iglesia. Eso es una sumisión. El pastor es una autoridad para la iglesia, para que la iglesia se someta a él. Pero la iglesia es una autoridad también para el pastor, para que el pastor se someta también a ella. Porque dice que también él no puede comportarse como que él es el dueño del rebaño. Que por eso dice a los que han, dice, pastoreado con dureza, dice, a mi rebaño los dejaré de pastorear, dice en Ezequiel también, ¿verdad? Porque se han adueñado de mi grey, dice, o sea, no vendaron a la perniquebrada, dice, no volvieron, dice, a la descarriada, dice, ¿va? Entonces dice que a los que se han, dice, adueñado de mi rebaño, mis ovejas, dice, ¿va? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que cuando alguien no te cuida, Él se encargará Él mismo de cuidarte, protegerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, y muchas veces Dios te saca de lugares y tú estás necio por estar ahí, Él te sacó para que no te vayas a perder, para que no seas herido. En vez de Dios me saca de lugares para que yo esté bien, no porque yo fuera lo peor, sino porque quiso protegerme. Te va a sacar a ti de lugares para protegerte, porque el pueblo nunca estuvo en un solo puesto. El pueblo siempre fue de lugar en lugares. Es decir, de que no es que usted esté estático en una sola parte y por eso Dios está con usted. Usted puede quedarse ahí, Jehová se fue hace tiempo. Entonces, eso no le garantiza que Él esté con usted, porque usted no se mueve de un solo lugar y esto y lo otro. No, pues Él siempre fue caminando con el pueblo, Él siempre fue avanzando, Él siempre fue con su iglesia, Él nunca la abandonó. Y el Señor me dio una palabra hace tiempo. Me dijo que donde yo vaya, Él va a ir conmigo, que lo que yo toque, Él lo va a tocar también. Entonces, no, ¿sabe cómo es cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor? De que nosotros queremos, donde Jehová me diga, yo voy. Pero Jehová me dijo esas palabras a mí: donde tú vayas, que donde yo vaya, Fanny y Janet vaya, ahí va Él también. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando nosotros le agradamos a Él, Él dice, está bien, seguime, pero es que donde tú vayas yo voy a ir también. Así nos dice el Señor cuando nosotros obedecemos a Él. Entonces, eso se llama favor de Dios para nosotros. Que Él diga, donde tú vayas yo voy a ir. Lo que tú toques yo también lo voy a tocar. O sea, en otras palabras, que te dice, te voy a respaldar. Y eso solamente lo hace Dios cuando una persona le agrada a Él. Bendito nombre del Señor. Y no crea que tal vez que le agrademos que porque yo sea perfecta, ¿verdad? O que me crea. Yo no me creo la gran cosa. Yo soy, si me ves defecto, tengo quizás miles de defectos. Muchas cosas tengo en mí que tengo que cambiar, que en unas quiero, quizás y no puedo, me cuesta. Entonces, si no, es porque Él le ha placido, pero no porque tal vez lo merezcamos. Es que es tan grande el poder de Dios, es tan grande el amor de Dios. Mira, la gloria de Dios es tan grande. Eso lo puedo sentir a través del Espíritu Santo el día de anoche. La gloria del Señor, las moradas del Señor son grandes para cada uno de nosotros. Grandísimas, poderoso presencia de Dios en las moradas de Dios. Así que Dios le bendiga poderosamente en este hermoso, precioso día. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Será hasta la próxima, si el Señor así nos lo permite. Saludos para todos, como siempre, donde quiera que nos esté oyendo. Dios le bendiga en gran manera, y será en otro día o cualquier momento donde estaremos nuevamente transmitiendo esta palabra. Y como le titulo siempre a esta palabra, este es el tercer llamamiento de Jesucristo en los tiempos finales. Tercer llamamiento de Jesucristo en los tiempos finales, que es un llamado para predicar la palabra del Señor.
un llamado, ¿verdad?, para que se conviertan a Jesucristo, un llamado para someterse más, como le pasó a Isaías, que se sometió más con el Señor para cumplir con su llamado. Dios le bendiga, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.